aparece, pero bueno, sabemos que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, así que les voy a pedir si se pueden sentar un poquito más adelante, por favor, para sentir que hay como más gente, ¿cierto? Bien, vamos a empezar este culto orando a nuestro Señor, así que les pido por favor que se pongan de pie y cierren sus ojos para orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Te damos gracias por esta mañana, porque podemos estar aquí reunidos en tu casa, Señor. Porque podemos estar libres, Señor, acá adorándote, Señor, rindiéndote nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel y siempre has estado con nosotros, nunca nos has abandonado a pesar de todas las circunstancias que nos han tocado vivir, que muchas veces no han sido fáciles, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú en este culto, Señor, seas manifestándote en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, que podamos aprender cada vez más de ti, Señor, y podamos soltar todo lo que traemos, Señor, y podamos descansar y ser libres en ti. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Acompáñenos con esta canción, la conocen todos, la hemos cantado muchas veces, pero cántenla con gozo, porque de eso trata, de libertad. Dios nos hizo libres. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que Dios nos hizo libres? Amén. Acompáñenos. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy. Solo por tu amor no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy.
esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. La muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Amén, hermanos. ¿Quién dice amén? No hay más condenación. Amén. Bueno, vamos a aprovechar de animar un poco más porque también es una fecha especial, ya que uno de nuestros hermanos está de cumpleaños. ¿Quién adivina? ¿Quién adivina quién está de cumpleaños hoy día? A ver. No. Un hermano un poquito más joven. Don Osvaldo. Don Osvaldo está de cumpleaños hoy día. Denle un fuerte aplauso. Vamos a aprovechar de cantarle cumpleaños al tiro. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que te bendiga, que los cumplas feliz. Mucha felicidad y bendiciones en su día, don Osvaldo. Lo queremos mucho. Bueno, aprovechando, ya que estamos un poco más relajados, también más concentrados, quiero que presten atención también a la canción que vamos a cantar ahora. Nosotros ayer en Grammy, nosotros tuvimos Grammy ayer, por ejemplo. O sea, somos los jóvenes acá, no sé si se dieron cuenta, el grupo de jóvenes. Pero ayer en Grammy tocamos un tema muy especial, porque habla del amor a Cristo, el amor que le tenemos que entregar a Cristo. Porque ¿cómo no lo vamos a amar? O sea, pensemos en la manera que Él nos amó a nosotros. Entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos salvó. Él nos vino a rescatar. Y de eso trata la canción. Así se llama. Me viniste a rescatar. Entonces presten atención a la letra. Cántenla igual que la anterior con gozo.
Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad y en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar.
salvó? ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que nos salvó? ¿Quién se cree aquí salvo? ¿Quién sabe que es salvo? Por su gracia. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro pastor para que nos dé el mensaje. Buenos días. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Yo quisiera complementar lo que nos compartió Ronald respecto a mi hermano Osvaldo Cuadro. Y yo quiero que me acompañen a orar por él, ¿no? Así que, hermano Osvaldo, ven, por favor. ¿Son 87 años? ¿O 78? ¿Cuánto? ¿Ah? 32. Ven, hermano mío. Sí. Como dijo Ronald, te queremos mucho, hermano. Muchas gracias. ¿No? Y hemos visto la mano del Señor en tu vida, Amén. en la de tu familia también. Muchas gracias. Así que permítenos orar por ti. Amén. Amén. ¿Ok? Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque tú eres fiel, porque eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Estamos contentos y agradecidos de ti, Señor, en particular por nuestro hermano Osvaldo. Gracias por este año más de vida que tú le has dado. Gracias, Señor, porque te revelaste a su vida. Gracias, Señor, porque propiciaste un cambio radical en él, Señor, que ha alcanzado, Dios mío, a su familia, sus hijos, sus nietos. En esta hora, Señor, te rogamos que tú le fortalezcas, le renueves, le bendigas, Señor amado, y que siga, amado Dios, siendo ese testimonio vivo de lo que tú haces en la vida de un hombre, amado Dios, que te acoge, que te cree, que te obedece. Gracias, Señor, por Osvaldo, Dios mío, y los años que tú quieras más darle, que él siga, amado Dios, honrándote y glorificándote. Gracias por este hermoso ministerio que le diste, Señor, su voz, que ha bendecido a tantas personas, Señor, a lo largo y ancho de este país. Eres maravilloso, Señor, eres santo, eres justo. Lo encomendamos en tus manos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo agradezco grandemente, por supuesto, a mi Señor, en primer lugar, por haberme sacado de donde me sacó y dado esta oportunidad de pertenecer a esta hermandad maravillosa. Agradezco a mi Señor por los 87 marzos y si Dios me permite, vamos a seguir sumando. Que Dios bendiga a todos ustedes y gracias por este momento, por escuchar y gracias por este hermano que se acordó de este joven muchacho. Esta es comunicación por el interno, ¿no? Estamos un poco atrasados en tecnología, pero igual llega al oído. Mi esposa me dice que hay un matrimonio con un bebé por el cual hemos estado orando, que estaba muy complicado de salud. ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Quién es? Por favor, ¿podrían pasar acá adelante? ¿Vienen con el bebé? Sí, adelante. Por favor. Estos son aspectos excepcionales, que no están en la pauta, pero que glorifican al Señor. Y al glorificar al Señor, están en la pauta. La pauta del Espíritu Santo. ¿Cómo les va? ¿Tu nombre? Jimena. Jimena. Luis. Ustedes tuvieron... Permiso. ¿Cómo se llama él? Benji. Cuéntenos un poquito qué fue lo que pasó. ¿Quién puede compartir? Buenos días. Bueno, yo estuve embarazada, tuve mis 40 semanas y comencé con mis dolores.
fui al hospital, me hospitalizaron y decían que el Benji algo no andaba bien, del cual me monitorearon y como a las 4 de la mañana mi bebé comenzó a moverse, dado que se estaba asfixiando. Me metieron a cesárea de urgencia y nació muerto. Estuvo muerto por 12 minutos y después de 12 minutos le hicieron reanimación y comenzó a respirar. Tuvieron que hospitalizarlo, estuvo con una máquina que es de hipotermia por 4 días para que su cerebro no llegue a dañarse mucho. Estuvo hospitalizado 1 mes y medio, del cual la pasamos muy mal. Yo tuve que entregarlo a Dios para que Él pueda sanarlo. Y doy fe que Él me lo cumplió, por eso ahora mi hijo está conmigo. Así que agradezco mucho al Señor todo lo que ha hecho por nosotros. Estuvimos orando por cuando nos enteramos. Creo que fue nuestra hermana Andrea Sáez que nos comunicó y comenzamos a orar, ¿no? Orar por Benjamín. Y está aquí con nosotros. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, profundamente emocionados, queremos agradecerte. Agradecerte, Señor. La verdad que, como siempre te digo, no hay palabras, Señor, que puedan expresar lo que sentimos. ¿Cómo expresarte la gratitud, Señor? Ver a Benjamín, Señor, es una bendición. Gracias, gracias, Señor, porque tú obraste. Tu palabra dice, Señor, que cuando éramos embrión en el vientre de nuestra madre, Señor, tú ya nos amabas. Incluso hemos aprendido todo este tiempo que antes de la creación del mundo, Señor, tú ya habías fijado tus ojos en nosotros. Es algo tan difícil de entender. Pero sin duda hay un propósito en la vida, Señor, de Benjamín. Y te damos gracias, Señor, porque nos has bendecido a sus padres también. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la fortaleza que le has dado. Ellos han venido esta mañana, Señor, a darte gracias. Y vemos, Señor, esta hermosa realidad, Señor, de cómo tú obras y te queremos glorificar. Queremos decirte que eres maravilloso, que no hay nada imposible para ti, que tu voluntad es agradable y perfecta. Te honramos, Señor. Gracias por Benjamín. Lo bendecimos en tu nombre, Señor, de tal manera que todo lo que él deba vivir, enfrentar, sea guiado por ti, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús lo encomendamos en tus manos, a él y a sus padres también, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, nos alegramos, ¿verdad?, hasta las lágrimas y compartimos esto con ustedes también, ¿no? La honra y la gloria para el que vive por siempre, al Alfa y el Omega, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a nuestro Dios maravilloso. Gracias, gracias. Asiento, por favor, gracias, gracias. Es hermoso poder constatar cómo nuestra fe tiene una dimensión absolutamente concreta y real. No es una fe, ¿verdad?, que hemos construido de manera mística, sino que finalmente en milagros como estos, imagínense 12 minutos, nace muerto. La verdad que el Señor es tremendo, ¿no? Así que gracias al Señor por eso. Hermanos queridos, y también queremos contarles que los milagros también se producen con los varones de nuestra iglesia, ¿no? Ayer vinieron 17 hombres y también jóvenes, ¿no?, de Grammy, y limpiaron la iglesia, ¿verdad? Sacaron escombros e incluso habilitaron algunas cosas que estaban peligrosas. El domingo pasado 2 niñitos, bueno, mis nietos, se cayeron en uno de estos escombros. Así que damos gracias a Dios por el trabajo, ¿verdad?, de todos aquellos que ayer vinieron.
y se entregaron, ¿verdad?, con un compromiso real de bendecir a la iglesia, ¿no? Así que, ¿por qué no damos un aplauso a todo lo que... Eso, demos un aplauso. No, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y alcanzaron incluso para un asadito, ¿verdad? Y también para un partido de baby fútbol, por eso que alguno de ellos no va a venir hoy día, ¿verdad? Porque, no, pero muchas gracias. Y en esto de hacer iglesia, de compartir nuestra vida, adorando y exaltando al Señor, también queremos invitar a los matrimonios y a las parejas a un taller, a un desayuno. Estamos cambiando un poco, a ver si les conviene, les es útil, los horarios y los días. El próximo sábado a las 9 de la mañana, no sé si está, ahí está, muchas gracias. No, dice, Dios restaura todo lo que ha pasado. ¡Wow! Desayuno para matrimonios a las 9:30. Por favor, venga, fíjense la frase que nos va a cobijar. Dios restaura todo lo que ha pasado. De modo que si su relación de pareja, su matrimonio está un poco desgastado, ¿no? Y necesita revitalizarlo, si a lo mejor está en una rutina, ¿no? Está pasando por un momento complejo, venga. Le aseguramos que el Señor tiene algo que decirle, ¿no? Así que, por favor, está aquí Jenny. Jenny, ¿te puedes poner de pie? La Claudia, por favor, inscríbanse con ella, ¿no? Una vez que termine el culto. Hay un teléfono ahí también por un WhatsApp, así que, pero por favor, intenciónenlo. Gracias, Jenny. Ok, gracias. Bien, vamos a adentrarnos en la palabra del Señor. Hemos venido hablando sobre Efesios, ¿no? Efesios, y nos hemos detenido en la segunda característica que plantea el apóstol Pablo, ¿verdad?, deseable para la iglesia en la ciudad de Éfeso, que es la pureza. Acuérdense, ¿verdad?, que esta es una carta muy breve que escribe Pablo desde la cárcel, y la escribe en el año 60 después de Cristo. Él estaba preso en Roma, y estaba preocupado por sus hermanos en Éfeso, una ciudad importante, como lo hemos dicho, ¿verdad?, capital de la provincia de Asia en el Imperio Romano, una ciudad que en ese entonces tenía más o menos 250.000 habitantes, según los estudios, y era una ciudad cosmopolita, tremendamente comercial y tremendamente pagana. Estaba construido ahí el templo de la diosa a la fertilidad, la diosa Diana o Artemisa, ¿verdad? Y existía lo que se llamaba la prostitución sagrada, había sacerdotisas, en fin, había mucha hechicería también. Y Pablo, ¿verdad?, se encarga de animar a los hermanos. Algunos estaban luchando con su fe, algunos habían incluso vuelto atrás. Y en esta carta, que es breve, que tiene 6 capítulos, en los primeros 3 capítulos Pablo hace un resumen breve, pero muy profundo, de lo que es el Evangelio. La centralidad de la carta, ¿verdad?, si ustedes se recuerdan, es avisarles, recordarles que Dios está haciendo una nueva humanidad en Cristo, ¿no? Pablo les habla de la gracia, les habla de la fe, y les dice, ¿verdad?, que todo esto son planes y propósitos de Dios que vienen desde antes de la creación del mundo. En el capítulo 1, ¿verdad?, Él les dice, Dios los escogió a ustedes antes de la creación para ser santos y los adoptó como hijos suyos, ¿no? En fin, incluso les dice en ese capítulo 1 que Dios les ha dado de su Espíritu Santo y ellos están sellados, marcados por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, como caracteriza al apóstol Pablo en las cartas que él escribe, él siempre se preocupa de concretar ese mensaje. No lo deja, ¿verdad?, como algo teórico, como algo filosófico o espiritual, sino que definitivamente lo aterriza y lo concreta. Y es así como en los 3 últimos capítulos, Pablo plantea, ¿verdad?, lo que significa ser parte de la nueva humanidad en Cristo. Y plantea, ¿verdad?, que aquellos que pertenecen a esta nueva sociedad que Dios está formando en Cristo, tienen que tener 2 características. La primera característica, tienen que ser unidos.
Es decir, incluso en el capítulo 4, ¿verdad? Pablo menciona la necesidad de cuidar esa unidad. De manera que tiene que haber una comunión. Y uno de los elementos claves para cuidar esa unidad, y lo dice, me parece que el versículo 2, es el carácter, ¿no? Pablo les dice que el carácter es fundamental para mantener la unidad. Y él les anima a ser pacientes unos con otros, tolerantes unos con otros, a perdonarse, ¿verdad? Recíprocamente. Pero también Pablo les dice que la segunda característica para esta comunidad, para esta iglesia de Dios, ¿verdad? Que está llamada a mostrar qué significa ser parte de esta nueva humanidad, es la pureza, la santidad. Y durante los 4 últimos domingos, 3 o 4, hemos venido hablando sobre la santidad, ¿verdad? Desde el capítulo 4, versículo 17 en adelante, hasta el capítulo 5, versículo 4, hemos hablado de la santidad, ¿no? De los pensamientos. Incluso Pablo comienza señalando de que ustedes, les dice, ¿no? Ustedes no deben tener pensamientos frívolos como los paganos, ¿no? Ustedes deben pensar distinto. Ustedes, precisamente porque vuestro Padre es santo, ustedes tienen que ser santos, ¿no? Y frivolidad dijimos que significa vacío, hueco, ¿no? Les anima, ¿verdad?, a no ser groseros, a no tener esos pensamientos impuros. En fin, todo lo que hemos visto, ¿verdad?, estos últimos domingos. Hoy día quiero avanzar un poquito más y quiero abordar lo que Pablo escribe desde el versículo 5 del capítulo 5 hasta el versículo 20 de ese mismo capítulo 5, que está orientado en la misma dirección a propósito de la necesidad de que ellos sean santos. Pero ahora lo plantea en una perspectiva distinta y quiero que me acompañen, por favor, abriendo sus Biblias o prendiendo sus celulares. Dice Efesios 5, del 5 al 20. Perdón, voy a apagar un poco el aire acondicionado porque estoy... Sí, aquí también Lucas. Eso, por favor, Lucas. Disculpen, esto después se edita, así que... Dice entonces el Efesios 5, del 5 al 20. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, por favor. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra. Este es un momento especial, Señor amado, del servicio, porque queremos en el nombre de Jesús tener esa sensibilidad para escucharte a ti, Señor, pensarte a ti, leerte a ti.
Señor amado, es tan complejo nuestra cultura que normalmente nos encandila. Señor, hay una permanente distracción, mucho ruido, nos distraemos fácilmente, nuestro corazón muchas veces está puesto en otras cosas. Es muy probable que más de alguien, Señor, en esta mañana esté ya pensando en lo que va a pasar la próxima semana. O tal vez otros aún estén vinculados, Señor, a algún problema, alguna dificultad que han tenido estos últimos días. Por eso, en el nombre de Jesús, te rogamos que calmes nuestra ansiedad. Calma nuestra ansiedad, Señor, para poder sentarnos como María a tus pies y escuchar, aprender con humildad tu palabra. Tú sabes también que tenemos ese sesgo de comparar, de juzgar, de condenar, Señor, de fijarnos en otro. Y nos cuesta tanto, Señor, ser autocríticos, ser humildes, Señor, reconociendo aquello que no está bien delante de tus ojos. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tu palabra y tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, pueda hablarnos. Dios Santo, de tal manera de transformar realmente nuestra vida. Tu palabra, Señor, libera, santifica, sana, salva. Por eso, Santo Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, es importante, ¿verdad?, aquellos que no han venido los domingos anteriores, que después pueda leer los versículos anteriores, ¿no?, a este trozo que hemos leído hoy día, porque nos va a aportar bastante. Vamos a entender, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, cuando ahí en el versículo 17 del capítulo 4, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, ¿no? Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y comienza su reflexión, ¿no? Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Si se enojan, no pequen. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan, ¿no? No agravien al Espíritu Santo. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, etc. Eso está del 17, ¿verdad?, en adelante. Y lo menciono a modo nada más de repaso y de recuerdo, porque esa es la lógica que viene desarrollando el apóstol, como les decía hace un momento, ¿verdad?, para explicarle a los hermanos la importancia estratégica de la pureza. Si ustedes forman parte de la nueva humanidad y de la nueva sociedad, no pueden pensar como pensaban antes. Incluso él dice, como los paganos. No pueden hablar como hablaban antes. Eso se los dice de manera, fíjense, versículo 29, eviten toda conversación obscena. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No, en fin, y sobre eso hemos venido hablando. Él habla de vestirse, de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, renovar la mente y ponerse el nuevo ropaje. Una de las cosas importantes que decíamos, ¿verdad?, estos domingos, es que si uno lee, ¿verdad?, con detención estos textos, se va a dar cuenta que el apóstol, ¿verdad?, por inspiración del Espíritu Santo, le da un protagonismo importante a cada creyente. Aparecen, ¿verdad?, estos verbos, dicen, dejen la mentira, si se enojan, no pequen, eviten toda conversación obscena, no agravien al Espíritu Santo. Es decir, es una condición que se debe intencionar. Hay decisiones que tomar, hay opciones, ¿verdad?, que elegir. Es decir, Pablo les enseña a estos hermanos que esto de vestirse o desvestirse o de ser renovados en la mente, que es algo que dice, no sé si lo tenemos acá, dice en el versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompido por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Hay un protagonismo, son decisiones que yo tomo,
yo debo evitar, debo dejar, no debo decir, no debo hacer. No es este estado, ¿verdad?, contemplativo, místico, de éxtasis, donde por alguna razón, ¿verdad?, yo finalmente dejo de decir groserías o dejo de tener malos pensamientos. Es algo que yo debo intencionar. Y esto lo recalco, hermanos queridos, ¿verdad?, porque es una de las fallas que normalmente tenemos en nuestra vida. Aparece, ¿verdad?, de repente ese mal genio, ese mal carácter que ofende, que agrede, incluso que expresa groserías, ¿no?, y que hiere a los que están a nuestro alrededor. Y somos cristianos. La preocupación de Pablo, ¿verdad?, estaba puesta en esta comunidad. Ustedes fueron llamados, ustedes fueron reconciliados, ustedes fueron santificados, ustedes fueron perdonados, ustedes son parte de estos proyectos de Dios, son parte de una nueva humanidad, ¿verdad? Se les dio el Espíritu Santo, están sellados, están marcados, pero ojo, eso significa que deben vivir de manera diferente. No pueden seguir hablando lo mismo, pensando lo mismo, relacionándose lo mismo. No, ustedes tienen, ¿por qué? Porque al ser una nueva sociedad, al ser, ¿verdad?, una nueva nación, al ser una nueva mujer, un nuevo hombre, ustedes dan testimonio, esa es la lógica de Pablo, dan testimonio ahí en Éfeso de lo que significa el reino de Dios. A continuación, y aquí vuelvo a lo que quiero compartir con ustedes hoy día, en los textos que leímos, Pablo quiere reforzar, ¿verdad?, esa realidad. Y bueno, yo le puse al sermón el título Más incentivos para la pureza. Es decir, aparecen 4 incentivos en lo que leímos hace un momento que quieren reforzar, ¿verdad?, esta enseñanza y esta exhortación de Pablo para vivir la pureza, para vivir la santidad. Y el primer incentivo lo encontramos del versículo 5 al versículo 7. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. ¿Y cuál es el incentivo? Yo no sé si la palabra incentivo está correcta, sinceramente. Pero lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, es que aquellos que no sean santos, que aquellos que sean impuros, definitivamente ellos van a recibir el castigo de Dios. Pueden estar seguros. Fíjense la afirmación de Pablo. Es categórica. Pueden estar seguros que nadie que sea avaro, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Esta es una afirmación categórica, absoluta de Pablo. Nadie que sea impuro, que sea inmoral, va a entrar al reino. De manera que ese solo hecho, ¿verdad?, nos debe hacer mirar este aspecto con seriedad. Porque normalmente decimos que hay una esperanza en nosotros, definitivamente, ¿verdad?, para hasta los últimos tiempos, cuando venga nuestro Señor. Pero lo que se está planteando acá, ¿verdad?, tiene que ver con nuestra santidad y con nuestra pureza. No. Lo que está pensando Pablo, ¿verdad?, no es a veces ese pensamiento que viene rápidamente a la cabeza, ¿verdad?, y que de alguna forma nosotros podemos evitarlo, luchar, sino que está hablando, ¿verdad?, de un perfil de persona que reiteradamente, ¿verdad?, cultiva la inmoralidad, la impureza en su corazón, en su vida, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido todo este tiempo, ¿verdad?, que Pablo quiere llevarnos precisamente a entender que la realidad de Cristo en nosotros, que el ser parte definitivamente, ¿verdad?, de esta nueva humanidad, concluye con una ética. Y fíjense que es interesante porque lo dice Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Y a continuación dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hay una transformación. Dios aborda el ser, desde el punto de vista ontológico, aborda el ser, ¿verdad?, transforma, ¿verdad?, modifica, restaura. Nace, ¿verdad?, una nueva criatura
que se incorpora a esta nueva nación. Y finalmente eso decanta, ¿verdad?, en obras que Dios ha preparado de antemano. Es decir, primero la transformación y después en la ética, la conducta. Y no al revés, como muchos creen. Porque hay muchos que creen, ¿verdad?, que portándonos bien, haciendo buenas obras, ¿verdad?, tenemos algún mérito para presentarnos delante de Dios. No, ninguno. Por eso que hay muchos que no quieren venir a la iglesia, porque dicen, no estoy preparado. Y nosotros como iglesia hemos dado un mal testimonio en ese sentido, porque creemos que los buenos somos nosotros. Y los paganos están allá afuera, los idólatras, los filisteos. Te doy gracias porque no soy como este, ¿se acuerdan, no? Y no es así, porque depende absoluta y totalmente de Dios, de quien quiere Él tener misericordia, dice Pablo en Romanos. De manera que la respuesta a eso es gratitud, es gozo. Recién orábamos por Benjamín. ¿Y qué creemos, verdad, de ese milagro? Que Dios lo quiso hacer y lo hizo. Ahora la pregunta es, como me lo hicieron algún hermano, ¿y qué pasa con aquellos que Dios no ha llamado? Nosotros no lo sabemos. Lo que sucede es que Dios no está acotado por el tiempo ni por el espacio. Dios siempre es. De manera que Él sabe lo que está pasando y efectivamente, lamentablemente, hay algunos, ¿verdad?, que no optan. Acuérdense del joven rico. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tú ya sabes, le dijo a Jesús. Tú ya sabes, tienes que cumplir los mandamientos. Señor, fíjense, ¿no? Lo he cumplido todo. Todos los mandamientos. Media presentación, ¿eh? Sí, pero hay algo que te falta, le dice Jesús. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y hasta ahí nomás llegó el joven rico. De manera, ¿verdad?, que hay algunos que optan caminos distintos. Pero definitivamente, ¿verdad?, Pablo los lleva a demostrarles que esa acción de Dios en sus vidas genera, ¿verdad?, una nueva ética, una nueva conducta, una nueva moral. Por eso es tan importante, y fíjense que lo plantea desde la perspectiva práctica, que es algo que nos cuesta. Como le pasó a Marta, ¿verdad?, con Jesús ante la muerte de Lázaro. Cuando llega Jesús, Marta sale a su encuentro y le dice, si hubieses llegado antes, mi hermano no habría muerto. Y se produce un diálogo, como lo hemos visto aquí en otras ocasiones, hasta tal punto, ¿verdad?, que Marta le dice a Jesús, yo sé que tú eres el Mesías, el que había de venir, tú eres el Cristo. Pero cuando Jesús va a la tumba, ¿verdad?, y pide que corran la piedra, esta misma mujer que hacía minutos antes le había reconocido, ¿verdad?, que él era el Cristo, le dice, Señor, ya son 4 días, está podrido, llegaste tarde. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Fíjense, ese es nuestro dilema. Recién cantábamos hermosas alabanzas, letras profundas, pero el desafío, ¿verdad?, es creer allá afuera, en nuestra vida, en nuestro testimonio de vida, ¿verdad?, entender que hemos sido transformados y no podemos llevar la misma vida que llevábamos antes. Por eso que Pablo aborda, ¿verdad?, el tema del pensamiento, el tema del lenguaje. Y ahora está diciendo, ¿verdad?, en estos primeros versículos, les aseguro, nadie que sea inmoral o impuro va a entrar al reino de Dios. Eso es categórico. Acuérdense que Dios dice en su palabra, sed pues santos, porque yo soy santo. Por eso, ¿verdad?, que este es un incentivo en términos negativos. Es decir, yo puedo entender que he sido llamado a ser puro en mis pensamientos, en mi lenguaje. Y fíjense que Pablo se encarga de anticipar algo. Dice, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios. Es decir, no hay argumento. La voluntad de Dios, la palabra de Dios, la exhortación de Dios es
cuiden, sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Entonces, cualquier otra argumentación, dice Pablo, incluso el famoso universalismo, que plantea que Dios, siendo un Dios de amor, ¿verdad?, no puede condenarlos a todos, es mentira. Porque así como Dios, ¿verdad?, es misericordioso, es un Dios de gracia y de amor, también es un Dios santo de juicio y de condenación. Ahora, esto es importante entenderlo, ¿verdad? Porque nosotros de alguna forma hemos construido muchas veces un Dios tipo peluche, ¿ah? O un Dios tipo ancianito, ¿no? Con barba blanca, así medio bonachón, ¿no? Que me acepta todo, que me cree todo, porque quizás cuántas veces, ¿verdad?, yo le he prometido cosas y que me da todo. Porque normalmente lo que yo hago, ¿verdad?, es cuando me acerco a él es presentarle un pliego de peticiones. Pero también es un Dios santo, es un Dios de justicia. Por eso que es tan relevante, ¿verdad?, la presencia de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y fíjense que en el relato de Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, no estamos en presencia, ¿verdad?, de una acción abusadora de Dios, sino que tiene que ver definitivamente con la esencia, su esencia, y Él es santo. Es tan santo, ¿verdad?, que en la cruz del Calvario, ¿verdad?, mientras Jesús estaba crucificado, después de haber tenido, ¿verdad?, y tener una comunión íntima entre Padre e Hijo, Jesús exclama y dice, ¿por qué me has desamparado? Y esa expresión de Jesús nos ayuda a entender que en ese momento Él llevaba nuestros pecados. Él estaba ocupando el lugar que nos correspondía. Y eso fue más que suficiente para romper esa comunión que había entre ambos. Porque Dios es santo. Porque Él es justo. Su amor y su misericordia están dispuestos ahí. Pero Él quiere tener una relación con sus criaturas, con sus hijos. Y esta condición, ¿verdad?, esta condición no es para alterar. Por eso que estamos en un escenario muy complejo, ¿verdad?, con todos estos cambios que están habiendo en nuestra cultura. Yo les dije el domingo pasado que una señora, no me acuerdo su nombre, ¿verdad?, en la Asamblea Constituyente declaró que Dios era violador de los derechos humanos. Y así sin tapujo. Tengo el video. Dios es un violador de los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque aparece esta caricatura. Pero lo que no saben aquellos que no conocen a Dios es que los planes y los propósitos de Dios son para nuestro bien. Porque si Él dice que no podemos ser frívolos o no hablar grosería, no podemos, ¿verdad?, reclamarle, ¿verdad?, que está alterando mi derecho humano. Yo hablo lo que quiero. Y pienso como quiero. Porque es mi libertad. Sin embargo, cuando uno aprecia, ¿verdad?, el texto dice que vuestras palabras sean de bendición para quienes escuchen, ¿verdad?, que edifiquen, que animen, que consuelen, que contengan. No es un capricho, sino que definitivamente si hay alguien que sabe aquello que nos conviene y que es mejor para nosotros, es a Dios. Este espíritu rebelde, ¿verdad?, está impregnado desde siempre a propósito de lo que pasó en Edén. Y si no, observemos a nuestros hijos, a nuestros bebés. Esta tendencia, ¿verdad?, siempre a hacer lo que ellos quieren hacer. Nuestros hijos, chiquititos. ¿Es así o no es así? ¿Aló? Gracias. Voy a tratar de ser más histriónico para que no se duerman. ¿No? Entonces, por eso que Pablo se encarga en esta primera parte de decir de manera categórica, pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Incluso dice, así que no se hagan cómplices, en el versículo 7 de ellos. Ojo, cuidado. Este concepto de complicidad, ¿verdad?, tiene que ver definitivamente con
con una interacción, con una relación, con un vínculo. Cuidado. Es decir, esa complicidad tiene que ver con la aceptación de ciertas conductas a veces en personas que son inmorales, impuras, y que de alguna manera, ¿verdad?, nosotros las aceptamos. Es más, compartimos, nos reímos, y surge, ¿verdad?, esta suerte de complicidad. Este es un llamado fuerte que hace el apóstol. No, lo dijimos también, no para construir un gueto y refugiarnos, ¿verdad?, en una burbuja, sino que el desafío es vivir esta pureza de manera encarnada, con ellos, participando, viviendo la vida, no marginándonos, creyéndonos, ¿verdad?, que si nos encerramos, tenemos más posibilidades de ser puros. Si fuese así, imagínense el problema para Jesús, ¿no? Y que además Jesús decide nacer como un bebé, vivir la experiencia del embarazo de su mamá, María, comenzar la niñez, la pubertad, la adolescencia, y vivir en torno, ¿verdad?, a la debilidad humana, a la manifestación humana, siendo Él Dios y habiéndose despojado de su divinidad, de su gloria, dice Pablo en Filipenses, capítulo 2. Por eso que no es fácil y requiere en nosotros una disciplina de vida, requiere, ¿verdad?, una conexión con Dios a través de su palabra, renovados en la mente, ¿no? Esta transformación que hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios, el ser renovados. Pablo también se lo dice a los hermanos de Roma, capítulo 12, versículo 2. Versión Reina Valera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La NBI dice: no permitan que el mundo los moldee. Es decir, hay una actitud mental definitivamente que debe estar absolutamente atenta y alerta. El segundo incentivo, versículo 8 en adelante, hasta el versículo 14. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Fíjense ese verbo, denúncienlas. ¿Qué hay que denunciar? Las obras infructuosas de la oscuridad. Es decir, está vinculado al versículo 7. No se hagan cómplices, denuncien. Porque da vergüenza, volví al versículo 12, aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjense cómo comienza, ¿verdad, Pablo? Derechamente, él está hablando, ¿verdad?, lo que es el fruto de la luz. Como segundo incentivo para vivir la pureza, ustedes son. A mí me llamó mucho la atención cuando pensaba, ¿verdad?, estos textos. Ustedes son la luz. Ustedes son la luz. Y lo dice, fíjense, también de manera absolutamente afirmativa. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz. ¿Y por qué lo resalto, verdad? Porque no está usando no está usando algún elemento como ejemplo, no está haciendo algún paralelo, sino que él está afirmando categóricamente que no somos, pero sí somos otra cosa.
Y me recordé mucho, ¿se acuerdan de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, cuando le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo? ¿Y por qué es tan relevante entender esto, verdad? Porque desde la perspectiva de Dios, de la obra de Dios, de la transformación de Dios, hay una nueva vocación, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo nacimiento. No es que parece, es probable, sino que es algo categórico. Ustedes son, ya no son oscuridad, son luz. Y Pablo se encarga, ¿verdad?, de reforzar esta reflexión al decir, la luz desnuda lo que está en la oscuridad. De manera que la iglesia de Dios, la comunidad de Dios, por ser luz, evidencia lo malo, lo corrupto. Saca a la luz aquello que está en las tinieblas. Denuncia. No es cómplice. No pierde, fíjense, no pierde su capacidad de asombro, no pierde su capacidad de reflexión. La iglesia de Dios no puede ser domesticada, ingerida, porque es luz. Al contrario, ¿verdad? Por ser luz, evidencia esas obras corruptas, infructuosas que están en las tinieblas. Y fíjense aún más. Pablo dice, versículo 13, todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Fíjense que leyendo algunas traducciones, la idea que está expresando Pablo es que si yo logro entender que soy luz y vivo, ¿verdad?, en armonía con esa condición, entendiendo que es la obra que Dios ha hecho en mí, intenciono además mi vida con un testimonio, ¿verdad?, que honre a Dios, buscando esta pureza, ese solo hecho, ¿verdad?, hace que yo pueda influenciar también a otros. Yo he escuchado testimonio de personas que llegan a Cristo después de un periodo, ¿verdad?, muy malo, muy lejos de Dios, incluso sin creer en Dios, pero que han aceptado ir a una iglesia porque algún compañero, algún colega los ha invitado. Y ellos han decidido ir porque vieron en ese colega o en ese compañero una transformación de vida. Y al ver, ¿verdad?, esa transformación de vida en el otro, es tan potente que influye en la vida de otro. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Si nosotros vivimos, ¿verdad?, absolutamente conscientes de este requerimiento e intencionamos nuestra vida para mantenernos puros, cuidando, ¿verdad?, nuestros pensamientos, cuidando nuestro lenguaje, cuidando nuestras relaciones, ¿verdad?, empezamos y somos renovados en nuestra mente, nos desvestimos de nuestra vieja naturaleza, nos ponemos la nueva naturaleza, comienza a ser efectivo en nosotros la realidad del poder de Dios en nuestra vida. Es lo que Pablo también dice en el capítulo 1 y 2 de Efesios, e influencia a los demás. Un hombre, ¿verdad?, que tiene un matrimonio desgastado, un matrimonio deshecho, que está en la frontera, ¿verdad?, de la separación, por distintas cosas, conoce a Cristo y cambia su vida. Sin duda que en esa intimidad de matrimonio, de familia, algo va a pasar porque empiezan a haber cambios. Porque se trata, ¿verdad?, de una luz que no tiene que ver con nuestras buenas obras. No tiene que ver definitivamente con este solo hecho, ¿verdad?, de nuestro esfuerzo, sino que a partir de la transformación de Dios, a partir del conocimiento de Cristo, a partir, ¿verdad?, del arrepentimiento y del nuevo nacimiento,
de experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu en mi vida, yo comienzo a ser consciente y a propiciar los cambios. Antes me iba, ¿verdad? Y ¡pah! Pegaba el portazo y un par de garabatos. Hoy día me quedo y estoicamente escucho. Y si en algún momento, ¿verdad?, me exacerbo y no reacciono bien, quedo con inquietud en mi corazón y busco la oportunidad para pedir perdón. ¿Y quién hizo eso? La transformación de Dios en mi vida, que me ha hecho consciente. Por eso es que Pablo habla de la luz, porque eso llama la atención. ¿Vas, qué te pasa? Yo pensé que me iba a mandar a la punta del cerro. Algo te está pasando. Hay testimonio, ¿verdad?, de cónyuges. Yo quiero ir a donde tú estás yendo, porque la verdad que quiero saber qué te está pasando. Yo he escuchado eso. Este concepto de luz, pero también denuncia. Denuncia. Y eso tiene que reforzar nuestra convicción sobre la pureza. Porque muchas veces hemos creído que el ser cristiano evangélico es algo cultural, o es algo hereditario, o es algo familiar. Y somos tan nominales, ¿verdad?, como también criticamos a otras fe. O el hecho de decirnos que somos cristianos es parte de un checklist de todos los roles que tenemos. Y también soy cristiano. Y también asisto a una iglesia. Soy esto, y también soy cristiano, asisto a una iglesia. Mira, ¿y qué iglesia? Espérate, no me acuerdo mucho cómo se llama, porque no voy muy seguido. Por eso es que es tan drástico la enseñanza. No entras al reino. No entras al reino. Como lo hemos dicho otras veces, capítulo 6 de Lucas. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Jesús a sus discípulos. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? O como lo dice Mateo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la voluntad de mi Padre. Tercer incentivo, versículo 15 en adelante. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Aquí Pablo está apuntando definitivamente, ¿verdad?, a la sabiduría de lo que significa vivir la vida. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y definitivamente Pablo, ¿verdad?, abre la mente o quiere abrir la mente de estos hermanos para tener esa sensibilidad de lo que cada día se vive, aprovechando cada momento, ¿verdad?, la oportunidad de cada momento. En otras palabras, ¿verdad?, Pablo supone que ellos, con el conocimiento de Cristo, tienen una capacidad y una reflexión superior a aquellos que no conocen al Señor. Pablo tiene eso en su mente. Si usted lee el capítulo 1 de 1 Corintios, el capítulo 2 de 1 Corintios, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que Pablo señala que aquellos que son espirituales, que somos espirituales, juzgan a los que no lo son. Incluso Pablo dice, ¿verdad?, ahí en Corinto, a propósito de los problemas que tenían los hermanos, ¿verdad?, en la iglesia de Corinto, y les dice, ¿cómo pueden ustedes llevar vuestros litigios y conflictos a los incrédulos? ¿Acaso no hay alguien sabio entre ustedes en la congregación que no pueda resolver sabiamente las dificultades que ustedes tienen? El solo hecho de que tengan dificultades ya están cometiendo pecado. Más aún si ustedes llevan sus problemas afuera a los incrédulos. Está hablando de los jueces. Es decir, Pablo, ¿verdad?, asume que el conocimiento y la realidad de Dios, de Cristo en mi vida, necesariamente me hace vivir la experiencia
de la sabiduría. Y esto no es un planteamiento arrogante. Mira, porque yo conozco al Señor, la verdad que tengo una capacidad y una reflexión. Yo sé qué va a pasar con Boric. Yo sé cómo le da su gobierno porque yo conozco al Señor, ¿verdad? Y el Señor me dijo, no, esa no es la actitud. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de la palabra de Dios me permite hacer una reflexión profunda, entender. Es más, la primera consecuencia, ¿verdad?, de mi relación con Dios es verme a mí mismo. Lo primero que pasa cuando yo doblo mis rodillas y me quebranto, lloro, ¿verdad?, es examinar mi vida y lloro mi pecado delante de Dios. Se produce una transformación a propósito, ¿verdad?, de cómo yo logro entender aquello que he venido haciendo y el daño que yo he provocado y cuán lejos he estado. Y eso le imprime a mi vida, ¿verdad?, no solo la transformación, sino que también la sabiduría para poder pensarme y darme cuenta, ¿verdad?, que tengo sesgos, que soy arrogante y orgulloso, ¿verdad?, porque me criaron de manera competitiva, entonces hoy día aflora ese orgullo. Y mi vida comienza a vivir una dimensión distinta, consciente, sabia. Por eso que Pablo dice, no sean necios, aprovechen al máximo cada momento que tengan, incorpórense protagónicamente y decididamente, porque lo que ustedes tienen, ¿verdad?, es algo superior, que tiene que ver con el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, lo dice Proverbios. Como cuarto incentivo, versículo 18 al 20. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se emborrachen con vino. Aquí está hablando Pablo definitivamente del contraste que hay entre el vino y el Espíritu Santo. Imagínense medio contraste. Y no dice si es Carmenero o Cabernet Sauvignon. Lo que Pablo está planteando definitivamente es el desenfreno, que es aquello que nos domina y que nos controla. Y por eso que plantea el vino. Si ustedes se emborrachan, ¿verdad?, evidentemente se descontrolan, pierden el dominio propio, que es una de las cualidades que ocasiona el vino, ¿no? Baja los niveles de, ¿cuánto se llama? O sea, la persona se desinhibe y habla, dice, actúa, porque está descontrolado, ¿no? Entonces, por eso que Pablo menciona eso, pero lo hace a través del paralelo. Es decir, que no los domine el alcohol por todo lo que produce, sino que anhelen ser dominados por el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Ese es el contraste que está haciendo. Y con una gran diferencia, el dominio del Espíritu Santo no los anula. El alcohol los anula, los degrada, los pervierte. Ese exceso y esa ebriedad, ¿verdad?, los enajena. El Espíritu Santo lo que les da es dominio propio. Y la llenura y el gobierno del Espíritu Santo los hace, y fíjense lo que menciona, los hace, versículo 19, perdón. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Los hace vivir la comunión entre hermanos. Anímense. Pero no solo eso, sino que además los hace, y viene un poquito más adelante, ¿no? Dice, canten y alaben al Señor con el corazón. La llenura, el gobierno del Espíritu Santo, ¿verdad?, los va a hacer adorar. Versículo 20, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. El gobierno y la llenura del Espíritu Santo los va a llevar a ser agradecidos.
Van a vivir la experiencia de la comunión, van a adorar y van a ser agradecidos. Incluso en el versículo 21, que viene a continuación del 20, normalmente el 21 viene después del 20, Pablo dice que van a poder vivir la sujeción unos a otros. Entonces, este concepto de pureza y de santidad tiene, ¿verdad?, este tremendo aporte, por decirlo de alguna manera, que ni más ni menos tiene que ver con el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, que toma control o que debe tomar control y gobierno de nuestra vida, pero no para enajenarnos como lo hace el alcohol. Ojo, y no solo el alcohol, sino que también otra sustancia. No sé si en la época de Pablo existía la cocaína o existía el trabajo tan duro como el de ahora, ¿no? En fin. Sino que ustedes deben entender que el Espíritu Santo debe gobernar sus vidas. Y eso les permite vivir la pureza. Y ojo, ese gobierno y ese señorío los permite experimentar la comunión. Les permite adorar a Dios. Les permite, ¿verdad?, ser agradecidos de Dios. Versículo 21, y les permite sujetarse los unos a los otros. Es además, perdonen que lo diga de esta manera, porque suena un poco utilitario, es el recurso que Dios ha dado para vivir esta pureza, su Espíritu. Es estimulante, por supuesto que lo es. Por eso, hermanos míos, para vivir esta pureza, necesitamos entender esto. Y Pablo se los menciona a los hermanos de Éfeso. Porque ustedes son los llamados a dar un testimonio en estos tiempos, hablando en Éfeso. Pero también es la misma exhortación para nosotros que estamos viviendo una guerra, nosotros que estamos viviendo una pandemia, nosotros que estamos, en fin, todas estas cosas que de alguna forma han traído, ¿verdad?, ansiedad, confusión y temor. Dios ha creído que somos nosotros hoy día, ¿verdad?, los que debíamos enfrentar estos episodios y dar testimonio de su reino, dar testimonio de su evangelio, ¿verdad?, en estos tiempos, a esta generación, a esta sociedad y a esta cultura. Cada tiempo, ¿verdad?, cada parte de la historia humana ha tenido desafíos, desencuentros, momentos complejos y difíciles, y Dios, en su bendita misericordia, ¿verdad?, ha permanecido al lado de su iglesia, que ha dado testimonio, que ha acogido, que ha consolado, que ha predicado, que ha enseñado, que ha vivido. Y nada ha prevalecido sobre la iglesia, y menos sobre su palabra. Hoy día somos nosotros que damos testimonios, que predicamos, que enseñamos, que proclamamos, pero que también vivimos el Evangelio. Porque no es una discusión, ¿verdad?, teológica, espiritual e intelectual, sino que es vida. Por eso que esta carta es fundamental, porque Pablo está hablando de cosas concretas. No hablen groserías, no sean huecos para pensar, no maldigan, si se enojan, contrólense. No pueden dar lugar al Satanás, tienen que tener dominio propio. Ustedes son luz. Ustedes tienen que denunciar, ¿verdad?, esas obras. Deben vivir la experiencia del gobierno del Espíritu Santo. Capisci? Capisci significa en italiano, ¿entendieron? Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Y perdona, ustedes saben que yo me emociono. Él lo escribió hace más de 2000 años. Para un grupo de personas que vivían en una cultura tan distinta y tan lejana a la nuestra. Pero la voluntad de Dios, su Espíritu, ha querido que esta palabra permanezca, esta carta, para decirnos lo mismo a nosotros hoy día. Rescatar estos principios, examinar nuestra vida, cómo hacemos iglesia, cómo vivimos el Evangelio, cómo nos desempeñamos en el lugar que estamos, cómo vivimos nuestra relación de pareja. Vamos a adentrarnos ahora en el matrimonio, que es otro ejemplo que plantea Pablo
para mostrar y dar testimonio de una nueva humanidad. Y Pablo fue siempre incisivo. Acuérdense que en Romanos capítulo 2 le dijo a los judíos: por causa de ustedes, ¿verdad?, el nombre de Dios es blasfemado. Se lo dijo a los judíos. Por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado. Que no nos digan lo mismo a nosotros y que podamos vivir este evangelio con la fe de que el Señor ha puesto de su Espíritu en nosotros para ayudarnos. Tengamos un momento de oración. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí en tu presencia queremos suplicar tu ayuda, Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre. Pero, amado Dios, queremos rogarte, Señor, que abras nuestra mente, de tal manera, Señor, de poder vivir en la conciencia, Señor, de lo que tú nos pides. Vivir esta pureza. Vivir, amado Dios, en la conciencia, Señor, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Gracias, Señor, porque tú haces todo nuevo. Gracias, Señor, porque eres lento para la ira y grande en misericordia. A ti no te podemos engañar, Señor. Y perdónanos, Padre Santo, cuando hemos querido trivializar o flexibilizar. Danos entendimiento, Señor. Fortalécenos en la fe. Ayúdanos a vivir, Señor, nuestra relación de pareja, de matrimonio. Ayúdanos a vivir, Señor, nuestras relaciones laborales y profesionales. Ayúdanos a vivir, Señor, nuestras relaciones de vecindad, de familia. Y ayúdanos a comprender que cada segundo, cada momento, cada circunstancia debemos aprovecharla, Señor. Que nuestros dichos, que nuestros actos, que nuestros pensamientos te honren y te glorifiquen. Sobre todo en este tiempo, Señor, donde hay tanta influencia, donde hay tanta presión. Pero entender, Señor, que nuestro testimonio trae justamente esa luz, porque somos luz por lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Los invito, hermanos, a ponerse de pie para cantar al Señor. Tu gracia, salvo por fe, en tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú. Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar. Tu amor es la luz de mi ser y mis ojos alzo a ti, autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria. Vivo para adorar, Salvador, Rey del cielo.
vamos a recibir la ofrenda y quiero que me acompañen todos con las palmas para la siguiente canción. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya, aleluya, ¿Dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor. vencedor, más que vencedor. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, Por siempre reinará.